Estamos contentos de abrir la palabra y llegar a la culminación de nuestro servicio de esta manera. Esta mañana regresamos a nuestro estudio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 6. Tenemos el privilegio de llegar a un texto que probablemente es uno de los más confortantes en todo el Nuevo Testamento, particularmente a la luz de la situación económica y podríamos también decir alimenticia que el mundo y nuestro país en particular vive. Sin duda alguna, si han estado siguiendo las noticias de cerca en las últimas semanas y meses, diferentes países, incluyendo el nuestro, reconocen que el mundo actualmente enfrenta una crisis alimentaria. En uno de los artículos que estaba leyendo esta semana, encontré el encabezado "Pega a América Latina crisis alimentaria", y prosigue el artículo: los precios de los alimentos subieron en torno a un 50% en el último año a nivel mundial. Uno de los párrafos dice lo siguiente: de lo que ya nadie duda es del carácter global de esta crisis alimentaria, que algunos analistas han interpretado como el fin de la era de los alimentos baratos, ya que no parece que a medio plazo se vaya a resolver. Al revés, los precios siguen subiendo y subiendo. Desde Haití, Afganistán, de Filipinas, Egipto, de China e Italia, la inflación de productos básicos como el arroz, el aceite, el trigo, la leche o la carne de cerdo ha provocado manifestaciones y revueltas populares en las últimas semanas. Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, dijo: haciendo un análisis aproximado, calculamos que la crisis inminente podría sumir aún más en la pobreza a 100 millones de personas de países de bajos ingresos. Podrían perderse 7 años de avances en la lucha contra la pobreza en el mundo. Un catedrático de la Universidad de Oxford, Paul Collier, y autor de un exitoso libro sobre la pobreza titulado El Club de la Miseria, agregó: mientras en los países ricos y en las familias de renta alta se gasta un 10% del salario en alimentación, los pobres le dedican en torno a un 70% de sus ingresos, por lo que es lógico que noten mucho más la subida de precios. Fin de la cita. Es indudable, y todos a un grado u otro hemos percibido aún en nuestro país el incremento en los productos alimenticios. Algunos de ustedes pueden llegar a pensar, bueno, este es de cada año en nuestro país, pero como pueden ver no lo es. Es una realidad a nivel mundial. Otro artículo que leí también hablando del impacto de los alimentos caros, muy interesante, dice lo siguiente, y esto aplicando y enfocando de manera específica lo que está sucediendo a nivel mundial a nuestro país. Escuchen. Para millones de hogares mexicanos, uno de los temas principales de su vida cotidiana es cómo estirar su ingreso para poder comprar los alimentos que se necesitan. Va a volver a subir la tortilla simple y sencillamente porque el producto con el que se elabora también subió. Los precios internacionales del maíz se han vuelto a disparar en las últimas semanas y los futuros van para arriba. Las proyecciones presentadas por el Banco Mundial hace unas semanas indican que escuchen esto, 2007 y 2009, los precios del maíz crecerán poco más de 30% y el aumento acumulado respecto a 2004 será de casi 90%. Entre 2004 y este año, el precio del trigo se habrá incrementado en los mercados internacionales en más de 100%. Además de eso, el alza en el arroz solo para este año se anticipa en más de 40%. Aún, de hecho, en Estados Unidos, la economía mundial más grande del mundo, cadenas alimenticias, cadenas de supermercado de la magnitud de Sam's Club que tenemos en nuestro país y Costco,
están restringiendo la venta de arroz en Estados Unidos. Y concluye el artículo diciendo, y no se trata solamente de alzas en los mercados internacionales, también los precios de algunos alimentos han aumentado en México. Por ejemplo, el pan de dulce ha aumentado 9% en promedio durante el último año. El pan de caja subió más de 13% en ese lapso. El arroz en 12%, mientras que el huevo lo hizo en 23%. El pollo en piezas ya subió 10%. El hecho, concluye, es que una multitud de productos que forman parte del consumo diario de una gran mayoría de la población ha subido fuertemente de precio, y lo peor es que lo va a seguir haciendo al menos durante este año y quizás también durante el 2009. Ciertamente esto nos lleva a nivel humano a preocuparnos. Esa es nuestra tendencia. Nos lleva a hacer preguntas tales como, no tengo trabajo y ya de por sí me las veo negras, por así decirlo, ¿de dónde va a venir la próxima comida? Y por encima de eso, los precios están subiendo en los alimentos. Quizás tienes trabajo, pero estás enfrentando dificultades financieras al grado que no sabes cómo cubrir tus gastos mensuales. O es posible que por ahora tus necesidades materiales actuales están cubiertas. Sin embargo, al considerar la inflación, la crisis alimentaria que enfrenta el mundo y tantos factores que contribuyen a incertidumbre financiera, no sabes cómo cubrirás los gastos del próximo año o en 5, 10 o 15 o más años. Son preguntas válidas. Y el Señor responde a tales preguntas en Mateo 6, versículos 25 al 34. Esta mañana llegamos a un pasaje que probablemente es el más adecuado para responder de una manera bíblica a esta crisis alimentaria que el mundo enfrenta. Mateo 6, versículos 25 al 34. El Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En estos 10 versículos, nuestro Señor menciona la palabra afán 5 veces. Versículo 25, no os afanéis. Versículo 27, afane. Versículo 28, afanáis. Versículo 31, afanéis. Y versículo 32, también, más bien no en el 32, versículo 34, no os afanéis. Noten que aquí el Señor también repite un mandato 3 veces. Versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31, no os afanéis pues. Y versículo 34, así que no os afanéis.
Como pueden ver, esta es la idea central del texto. Y es muy probable que el Señor dedique tanto tiempo en el Sermón del Monte, son finalmente 10 versículos de 3 capítulos, a hablar del afán. Y noten que es probable que repita esta idea y en específico el mandato tantas veces por nuestra fuerte tendencia a afanarnos por nuestras necesidades materiales básicas. ¿Qué persona finalmente no quiere vivir una vida libre de preocupación, en particular por sus necesidades materiales más elementales, como lo son el alimento, el vestido y el techo? Aquí el Señor presenta la manera en la que debes vivir la vida, y específicamente en referencia a las necesidades materiales. Todos nosotros, sin duda alguna, queremos vivir una vida libre de preocupación por nuestras necesidades materiales. Y para ello entonces necesitas entender y vivir de acuerdo a este gran texto. Y vamos entonces a estudiar 6 razones que te llevan a vivir una vida libre de preocupación por tus necesidades materiales elementales. 6 razones. En primer lugar, debemos ver que no te debes afanar por tus necesidades materiales porque es pecado. En segundo lugar, veremos que no es necesario afanarte por tus necesidades materiales porque tu Padre las cubre. En tercer lugar, estudiaremos cómo afanarte por tus necesidades materiales es inútil. En cuarto lugar, no debes afanarte por tus necesidades materiales porque muestra incredulidad. En quinto lugar, explicaremos que afanarte por tus necesidades materiales no muestra las prioridades de un creyente. Y finalmente, en sexto lugar, explicaremos que realmente no debes afanarte por tus necesidades materiales porque Dios las va a cubrir en el momento necesario. Entonces, como pueden ver, es un pasaje pertinente a toda época, a toda iglesia, a todo grupo de creyentes y en particular al momento en el que nos encontramos en nuestra vida. Entonces, veamos en primer lugar la primera razón por la que no debes afanarte por tus necesidades materiales, y lo vemos en el versículo 25. Y es simple, no debes afanarte porque es pecado. Es pecado. Versículo 25. Por tanto os digo, una pausa ahí. Noten que esta frase une lo que está a punto de decir con lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la conclusión de la porción que comienza en el versículo 19. Recuerdan que de los versículos 19 al 23 de Mateo 6, en esencia el Señor está diciendo, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, la manera en la que usas el dinero, las posesiones materiales, es un termómetro de tu vida espiritual. Por si no fuera suficiente, el versículo 24 nos dice también que el uso del dinero no solo muestra cómo estás espiritualmente, no solo muestra tu condición espiritual, sino que también muestra quién en realidad es tu Dios. Puedes profesar ser creyente, puedes decir que eres cristiano, puedes decir que amas a Cristo, que has nacido de nuevo, que amas al Señor, pero un indicador revelador, sin engaño alguno, que va a mostrar quién es en realidad tu Dios, es la manera en la que usas el dinero. Explicamos que una simple mirada a tu chequera, tu estado de cuenta bancario, revela dónde está tu corazón, dónde están tus deseos, tus intenciones, tus pensamientos. Dijimos, obviamente, que esto no quiere decir que debes ser un monje y hacer un voto de pobreza para mostrar que realmente eres cristiano, sino que dijimos que en esencia lo que esto quiere decir es que si tu corazón ha sido transformado, se va a manifestar en tu cartera. Un gran ejemplo de esto es Zaqueo. Ustedes recuerdan en el libro de Lucas, acompáñenme ahí. Lucas es
el que nos presenta a este hombre que francamente es ejemplar en este principio. Lucas 19, noten el versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Nos dice el escritor, Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, escuchen esto, jefe de los publicanos y rico, una pausa ahí. ¿Quién es Zaqueo? Jefe de los publicanos. Recuerden quiénes eran los publicanos, los recaudadores de impuestos que servían a Roma. Aquellos a quienes Roma les había dicho, mira, tú debes entregarnos tal porcentaje de impuestos y lo que tú quieras extraer por encima de este porcentaje, tienes libertad, tienes aval, tienes aprobación del gobierno. Entonces, si el gobierno decía, mira, con que me entregues 5%, 10%, 20%, todo lo demás es tuyo. Y entonces el publicano podía extraer 20, 30, lo que él quisiera, con tal de que le diera al gobierno su 10%. Entonces, los publicanos, no es sorprendente, como lo vemos a lo largo de los evangelios, estaban en términos morales, en términos sociales, espirituales, en la sociedad judía de ese entonces, al mismo nivel que las prostitutas. Recuerden que eran judíos que hacían esto para el Imperio Romano y además de ser ladrones, personas que abusaban de la gente, sumamente egoístas, que pensaban únicamente en sus intereses, no en el bienestar de la gente. Además de eso eran vistos como traidores, porque como judíos eran vistos como traidores hacia la nación a la que pertenecían. Entonces este hombre, no es sorprendente que era, versículo 2 al final, rico. Es obvio, era jefe de los publicanos. No solo publicano, noten, sino jefe de los publicanos. Es posible entonces que él no solo gozara de esta facultad que le daba el gobierno romano, sino que él era un supervisor regional, por así decirlo. Estaba a cargo de diferentes publicanos. Entonces, no solo como publicano podía extraer por encima de lo que Roma le había pedido, sino que, sin duda alguna, también recibía regalías, cuotas de aquellos publicanos que estaban abajo de él. No es sorprendente entonces ver que este hombre era rico. Versículo 3. Este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, versículo 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, escuchen, gozoso. Noten la actitud de Zaqueo hacia el Señor, que muestra un corazón, como lo vamos a ver en un momento, confirmado por el Señor, regenerado. Anhelaba ver al Señor, estaba honrado de que el Señor viniera a su casa. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Noten por el estigma que tenían los publicanos. Era algo así en nuestra época, como si el Señor se hubiera ido a la casa de un narcotraficante. Esto era increíble, era inconcebible para la élite religiosa judía de la época. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuchen esto, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Esto qué mostraba? ¿Que estaba buscando salvación por obras? No, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuchen esto, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué está diciendo el Señor? Zaqueo es parte del pueblo de Dios. Este es un hombre que ha nacido de nuevo. Este es un hombre justificado por la fe y la evidencia de su salvación se ve en el versículo 8 en la manera en la que usa el dinero. Este es un poderoso ejemplo. Noten, a pesar de haber sido el hombre corrupto que era, rico,
vemos que debido a que el Señor lo había salvado, versículo 9, en el versículo 8, noten la generosidad, magnánimo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solo le devuelvo en lo que lo defraudé, sino que se lo doy 4 veces, le doy la cantidad 4 veces mayor. ¿Y qué es esto? Mostraba una conciencia sensible, con voluntad, mostraba arrepentimiento genuino, dispuesto a hacer lo correcto, aún ir más allá de lo debido. El Señor en ningún momento mandó esto, sin embargo, noten, mandó ciertamente la restitución en el Antiguo Testamento, pero noten que Zaqueo iba más allá de lo establecido. Este es un hombre generoso, desprendido. Y el punto aquí entonces es que ilustra, como nadie en las páginas del Nuevo Testamento de manera específica, este principio de Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si realmente has sido regenerado, si realmente, como en el caso de Zaqueo, el Señor te ha salvado, tu uso del dinero se va a ver impactado. Si Zaqueo hubiera mantenido la misma actitud hacia el dinero que tenía antes de haber profesado ser creyente, hubiera dado evidencia de que no era creyente. Es imposible que haya una salvación que no impacte tu actitud y uso del dinero, de las posesiones materiales. Impacta. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 24, recuerden, ninguno puede servir a 2 señores. Y la idea ahí es a 2 amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Esto es, recuerden el contexto histórico, ellos lo entendían bien, era un contexto de esclavitud. Recuerden, un esclavo era visto como una posesión de un amo. El amo disponía del esclavo como quería. Era inconcebible que hubiera un esclavo que era posesión de 2 amos al mismo tiempo, era imposible. De la misma manera, es imposible ser esclavo de Dios y el dinero. La palabra servir es lo que implica. No puedes servir, no puedes ser esclavo de Dios y las riquezas. O tu Dios es el dinero o tu Dios es el Dios verdadero. Y si tu Dios es el Dios verdadero, vas a tener una actitud bíblica hacia el dinero, hacia las posesiones materiales, y se va a expresar también en cómo lo usas. Lo explicamos a detalle. Vas a administrar el dinero de acuerdo a la palabra de Dios, viéndolo como posesión de Dios. Ciertamente lo disfrutas, 1 Timoteo 6:17, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero en el marco otra vez de las prioridades bíblicas. No de una manera egoísta, pensando solo en ti, en tu placer, como el rico insensato de Lucas 12, ¿recuerdan? Que solo acumuló dinero para él, para su placer, para sí mismo. No pensando en Dios ni en otros. Entonces, alguien que ha sido regenerado, alguien que es esclavo del Dios vivo, alguien que es un verdadero cristiano, lo va a manifestar en su actitud hacia el dinero, la manera en la que lo usa. Va a administrarlo de tal manera que va ciertamente a disfrutar de esa bendición temporal que Dios le da, pero otra vez manteniendo en mente que tiene que proveer para las necesidades materiales de su familia, tiene que ayudar conforme a su capacidad a aquellas personas que están en necesidad y ciertamente va a invertir en la extensión del reino mediante ofrendas, mediante apoyo a la causa del Evangelio. Y explicamos que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, francamente, no nos da ni cuotas ni porcentajes específicos de cuánto usar para comida, para vestido, para la escuela de tus hijos, para un medio de transporte, para cuánto debes dar a la iglesia, cuánto debes dar a la gente en necesidad económica. El principio es, en el caso, recuerdan, de ayudar a gente en necesidad, tienes que ser generoso. En el caso de invertir en el reino de Dios, debe ser sacrificial, proporcional, voluntario y esto proporcional a tu ingreso. El punto otra vez es la actitud. Dios conoce la actitud y de nuevo la cantidad varía de acuerdo al ingreso y finalmente es entre tú y el Señor. No siempre vas a poder ayudar como quisieras a gente en necesidad o no siempre vas a poder dar a la iglesia como quisieras porque hay diferentes situaciones, quizás
necesitas reparar la tubería en tu casa, quizás necesitas ayudar a un familiar con necesidad económica y eso va a fluctuar entonces en cómo usas el dinero. Pero el punto de nuevo es la actitud y es entre tú y el Señor. Entonces, Mateo 6:24 está diciendo que la manera en la que usas el dinero refleja quién es tu amo, quién es tu Dios. Versículo 25, por tanto os digo. Esto es, debido a lo que acaba de decir en el versículo 24, debido, escucha, que Dios es tu amo y tú eres su esclavo, debido a que el deber de un esclavo no es más que agradar a su amo. Esa era la descripción laboral de un amo, de un esclavo, en la Roma del primer siglo. Descripción laboral: haz lo que te diga tu amo, haz lo que le guste. Así de simple. Y como cristianos así es. ¿Cuál es tu función en esta vida? Agradar al Señor. 2 Corintios 5, estemos presentes o ausentes, estemos en la presencia de Dios corporalmente, estemos en la gloria o estemos aquí en la tierra, buscamos agradarle. Esa es la meta. Somos esclavos. No tenemos, de nuevo, privilegios, no tenemos prerrogativas. Nuestra meta, y otra vez es lo mismo que explicamos de lo que es el verdadero cristianismo, renunciar a ti mismo. Tus deseos, tus metas, tus anhelos están sujetas a los de tu amo, el Dios del universo. Entonces, debido a que el deber de un esclavo no es más que agradar a su amo, y escuchen, así como en una relación laboral de esclavitud en la Roma del primer siglo, un esclavo se enfocaba únicamente en agradar a su amo, de la misma manera, el amo tenía la responsabilidad de ver por sus necesidades materiales. Entonces, el esclavo no se preocupaba de nada en términos de necesidades materiales, porque el amo le proveía todo lo que necesitaba para vivir. Su única preocupación debía ser agradar a su amo. Y esa es la idea que el Señor está tomando aquí, aplicada a la vida cristiana. Debido a que tú, como esclavo del Señor Jesucristo, tienes una prioridad, que es agradarlo, y Él se encarga de proveer todas tus necesidades. Noten el mandato, versículo 25, no os afanéis. Ahí está. Versículo 25, por tanto os digo, esto es debido a que eres esclavo del Dios del universo, debido a que tu meta es agradarle y Él se va a encargar de tus necesidades materiales elementales, no os afanéis. Esta frase en el griego es un presente imperativo, es un mandato. Puede tener aquí el sentido de que no tengas el hábito de afanarte o de que ya te estés afanando y debes dejar ese hábito de estarte afanando. Esto es, no empieces a estarte afanando o deja de estarte afanando si lo estás haciendo. Entonces noten que el afán es pecado y muestra una falta de confianza en tu amo, en tu Señor. Ahora, ¿qué quiere decir afán? Lo podríamos decir en términos modernos: estoy estresado, quizás. ¿Qué quiere decir específicamente? La palabra griega quiere decir cuidado o ansiedad, y no siempre se refiere a ansiedad en el sentido pecaminoso. Por ejemplo, se usa en sentido negativo en Filipenses 4:6. ¿Recuerdan ustedes cuando nos dice ahí Pablo, por nada estéis afanosos? Ahí se usa en el sentido negativo, ahí se refiere a preocupación pecaminosa. Por nada estés preocupado pecaminosamente. Pero también noten, se usa en el sentido positivo. No toda la preocupación es pecado. Hay preocupación, podríamos llamar pecaminosa, que es de la que habla Filipenses 4:6, y también hay lo que podríamos llamar preocupación piadosa, preocupación obediente, preocupación santa. Por ejemplo, 2 Corintios 11, versículo 28, ilustra el uso de la palabra en sentido positivo. Escuchen lo que dice Pablo aquí, 2 Corintios 11, 28. Y está hablando de
todo lo que ha sufrido. Ustedes recuerdan en el versículo 27, ha estado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28, escuchen, 2 de Corintios 11. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, escuchen esto, la preocupación por todas las iglesias. ¿Es pecaminoso? No, versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es, el amor de Pablo por la iglesia lo llevaba a preocuparse por ella. Entonces, noten, hay un tipo de preocupación piadosa. Esta preocupación piadosa está fundamentada en amor a Dios y a otros. El amor se preocupa por la persona que ama, por supuesto. El amor busca servir, satisfacer necesidades, está al pendiente. No es apático, no es frío, no es indiferente, se interesa por cuidar de la persona que ama. Entonces, la preocupación pecaminosa es de la que está hablando aquí el Señor en Mateo 7, versículo 25. No está hablando de preocupación piadosa. Noten entonces, no debemos confundir erróneamente que no afanarse quiere decir ser indiferente, ser apático, frío hacia tus responsabilidades dadas por Dios. Obviamente, escucha, debes estar preocupado por obedecer a Dios. Debes estar preocupado por cumplir tus responsabilidades bíblicas, por aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, debes estar preocupado por estudiar la palabra de Dios, por servir a otros, por proclamar el Evangelio, amar a tu familia, proveer a tu familia mediante el trabajo. Entonces, no es pecado estar, por ejemplo, si estás buscando un trabajo, preocuparte por encontrar trabajo. Esto es, estás haciendo lo que está de tu parte por encontrar trabajo, para atender las necesidades de tu familia, para ayudar a personas en necesidad, como Pablo decía. Pero ¿entiendes en dónde termina tu responsabilidad? Hace horas, le pides a Dios que lo provea, lo buscas y eres diligente en hacerlo, pero ahí quedó, no puedes hacer más. Pero esa preocupación piadosa se convierte en preocupación pecaminosa cuando empiezas a pensar como si tú fueras Dios. Tomas el lugar de Dios, olvidas que Él va a proveer lo que necesitas. Ejemplo, una cosa es preocuparte por encontrar trabajo de manera responsable, dependiendo de Dios. Otra cosa es que no duermes porque no sabes de dónde va a venir la comida de la mañana. Haces lo que está de tu parte. Y finalmente descansas en Dios. Sabes que Él ha prometido proveer lo que necesitas. Entonces, ¿te preocupas por cumplir con tu responsabilidad de vivir conforme a las Escrituras? Esto quiere decir que las tomas en serio, confías en Dios hasta ser diligente en tu trabajo, en tus responsabilidades. Esa es la idea. El Señor aquí, en Mateo 7, 25, está prohibiendo la preocupación pecaminosa. Eso es lo que está prohibiendo. Y noten específicamente, versículo 25, nos dice, deja de estar preocupado pecaminosamente, no os afanéis, y noten, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Una pausa ahí. ¿De qué está hablando el Señor? Estas son las necesidades materiales elementales. Comida, bebida, vestido. En otras palabras, esto es indispensable para vivir. Aquí Dios entonces nos está mandando a dejar de estarnos afanándonos. Nos está mandando a no cultivar el hábito de preocuparnos pecaminosamente por lo que es necesario para vivir. Sin comida, sin bebida, sin vestido, no puedes vivir. Ahora piensen en esto. Si Él está aquí prohibiendo que no nos afanemos por lo que es indispensable para subsistir, si Él está prohibiéndonos que no nos preocupemos pecaminosamente por lo que es indispensable para existir como seres humanos, cuánto menos
debes evitar el afán por otras cosas materiales, o más bien, ¿cuánto más debes evitar el afán por otras cosas materiales que no son indispensables para vivir, como un coche, un adorno, un juego de muebles, una televisión, una computadora? Y podemos seguir con la lista. El punto entonces es que preocuparte pecaminosamente por tus necesidades materiales elementales es pecado. Es pecado. Entonces nota, la preocupación piadosa la preocupación obediente se enfoca en cumplir su responsabilidad. Y una vez que la cumple, ahí termina. Mientras que la preocupación pecaminosa, aquella que está prohibiendo el Señor, va más allá de su responsabilidad. No solo busca cumplir su responsabilidad y hasta puede justificar su preocupación pecaminosa detrás de la idea de que quiere simplemente ser responsable. Pero un momento, noten la diferencia. Si me estoy preocupando piadosamente, me enfoco en cumplir mi responsabilidad y ahí quedó. No puedo hacer más. Una vez que cumplo con lo que debo, ahí quedó. Descanso en Dios. Descanso en Dios en todo el proceso, pero ahí quedó. Sin embargo, el que se preocupa pecaminosamente va más allá de su responsabilidad. Y francamente, por lo menos en su mente, usurpa el lugar de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, afanarte por tus necesidades materiales es pecado. Y noten que el principio realmente no se aplica a esta área de la vida únicamente, sino a toda área de la vida. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. Y de nuevo, ahí se refiere a preocupación pecaminosa. No podemos interpretarlo erróneamente y decir, bueno, no me voy a preocupar por nada y ser indiferente, apático a lo que es tu responsabilidad bíblica. Debes trabajar, hablando de este contexto de necesidades materiales elementales. Debes preocuparte por hacer un buen trabajo. Debes preocuparte por ser responsable en tu trabajo. Obviamente sin pecar. Noten cómo concluye el versículo 25. Nos dice entonces, no se preocupen pecaminosamente por sus necesidades materiales elementales. Versículo 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué está diciendo? Si Dios te ha dado la vida, Él la va a sostener. Esa es la idea. Creo que un ejemplo que nos ayuda a entender de manera práctica cómo se ve el afán pecaminoso es el pasaje clásico de Lucas 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Aquí encontramos el conocido relato de Marta y María en su encuentro con el Señor. Y aquí el ejemplo de preocupación pecaminosa es Marta, mientras que el ejemplo de preocupación piadosa es María. Marta entonces es un ejemplo de una persona afanada y al verla, observen, aprendemos algunas características de alguien que está afanado que nos ayudan a evaluar nuestra vida. Noten Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Para qué lo recibió? Versículo 39. Está hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 40, pero Marta, la que lo recibió en el 38, se preocupaba con muchos quehaceres. Por cierto, la palabra preocupaba ahí es la misma en griego que en Mateo 7, versículo 25. No os afanéis. Aquí se traduce preocupaba. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, etcétera. Entonces noten que aquí ella está preocupada con quehaceres y específicamente, versículo 40, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, etcétera. Entonces, vamos a verlo en un momento. En primer lugar, vemos varias características. La primera es que una persona que está preocupada pecaminosamente, como lo ejemplifica Marta, es alguien que, escuchen, puede estar involucrada en actividades buenas. Muy importante esto. Marta aquí
al ver lo que está haciendo, recibir al Señor, buscar atenderlo, eso en sí no es pecaminoso, está sirviendo a Dios. Una persona que se preocupa pecaminosamente puede estar involucrada en actividades buenas. Otra vez lo recibe, está buscando atenderlo. Puedes estar igual sirviendo, estás involucrado quizás en cosas buenas en sí mismas, como trabajo, como darle de comer a tus hijos, como atender a alguien que viene a tu casa, como algún tipo de servicio a la iglesia, alguna conferencia o algún estudio, preparar algo o lo que sea. Noten, y esto es parte de lo que hace que sea engañoso el identificar la preocupación pecaminosa. En sí no está pecando Marta aquí, esto es, en la acción de recibir a Jesús, en la actividad de recibir a Jesús y servirlo, eso en sí no es pecado. Por supuesto que no. Entonces, una persona que se preocupa pecaminosamente puede estar involucrada en actividades buenas, pero noten, en segundo lugar, versículo 39, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Noten el contraste ahí. María se sienta a los pies del Señor, se preocupa por sentarse a los pies del Señor. Versículo 40, contraste. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Noten, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, otra vez, misma palabra en griego, y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido, escuchen, la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? María está enfocada en lo que es prioritario, mientras que Marta no. Entonces, noten, una persona que se preocupa pecaminosamente, en primer lugar, puede estar involucrada en actividades buenas, pero en segundo lugar, no se enfoca en lo prioritario. No se enfoca en lo prioritario. Y tristemente esto nos lleva a una tercera característica. Versículo 38 de nuevo, noten. Que ella recibe al Señor, noten, no es cualquiera, no es, vino Jesús hoy otra vez, pásale, que pase. Estoy en la cocina, hay que se siente. Es el Dios del universo, es el Hijo de Dios. Cuando te visita el Señor Jesucristo personal y físicamente en tu casa. Lo recibe, versículo 39, noten, en lugar de que como María se siente a los pies, versículo 40, está preocupada con muchos quehaceres. Noten, esto nos lleva a la tercera característica, alguien que está preocupado pecaminosamente, escuchen, pierde oportunidades por estar distraída con asuntos secundarios. Pierde oportunidades por estar distraída en asuntos secundarios. Otra vez, Cristo las visitó. Alguien dice, oye, pero era importante atenderlo. Claro que era importante, pero el Señor mismo lo reconoce aquí, en el versículo 42, que solo una cosa es necesaria, y María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor mismo afirma lo que era prioritario. ¿Qué era prioritario? ¿Qué hizo María? Versículo 39, se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra, a aprender del Señor. Esto era lo que debería haber hecho Marta, es lo que está diciendo el Señor en el 41 y 42. Pero Marta, por estar preocupada, por estar afanada y turbada, por estar preocupada pecaminosamente, perdió el privilegio, escuchen, la oportunidad de sentarse a los pies del Hijo de Dios, del Creador del universo en carne. Noten qué oportunidad. Sin embargo, estaba distraída en asuntos secundarios y piensen por un momento con qué frecuencia hacemos esto, ¿no es cierto? Hay una oportunidad, quizás hay la oportunidad de ir a escuchar a alguien en una conferencia o atender a alguien en casa o alguna oportunidad de alguna reunión especial o lo que sea. Pero no, estoy muy preocupado, tengo que lavar la ropa. Entendemos, es parte de tu responsabilidad, sobre todo si no tienes nada que ponerte al otro día, por supuesto. Pero quizás vale la pena el esfuerzo que te duermes un poco más tarde para poder aprovechar esa oportunidad y después lavas la ropa o lo que tengas que hacer. Noten también
Otra característica de la preocupación pecaminosa, versículo 40, Marta, escuchen esto, se preocupaba con muchos quehaceres. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, escuchen esto, afanada y turbada estás. Es obvio, una persona que está preocupada pecaminosamente no está tranquila, sino turbada. Está turbada. Algunos de nosotros lo llegamos a expresar de una manera más visible a otros, sin embargo, otros quizás somos más hábiles en disfrazarlo externamente, pero hay turbación interna, hay turbación. No hay tranquilidad, no hay un estado de paz. Estás turbado. Otra característica, número 5, versículo 40. Llega en el 39, entonces María se sienta a los pies de Jesús, y en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Etcétera. Noten, ya vimos que en el versículo 42, el Señor le dice a Marta que María había escogido la buena parte. El Señor le dijo a Marta que María había escogido hacer lo que era prioritario, que era, versículo 39, sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Sin embargo, lo que vemos aquí en el versículo 40, cuando está preocupada por muchos quehaceres, cuando le dice al Señor, no te da cuidado. Noten, aquí lo que vemos es que, mucha atención, exagera la importancia de asuntos secundarios. Exagera la importancia de asuntos secundarios. Lo que era primario, lo que era prioritario, era, versículo 39 de nuevo, sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. El Señor lo confirma en el versículo 42. Sin embargo, ella exagera de algo que era secundario, exagera algo que era tangencial, periférico. Esta es nuestra tendencia, ¿no es cierto? Cuando estamos turbados. Ayúdame, por favor, que se va a caer el vaso de agua en la mesa. Por favor. Cuidado, voló la mosca. O cualquier otra tontería, francamente, ¿no es cierto? Algo secundario. Por favor, apaga la luz. Es muy importante, bueno, sí, 2 minutos más, esperar, y qué fácil es cuando estamos turbados ver algo sin importancia, algo insignificante, como algo que es de una importancia que no es. Noten otra característica, ahí en el versículo 40, noten que le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Noten su actitud de egoísmo. Noten su egoísmo. En el versículo 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Noten yo. Dile pues que me ayude. Yo, ¿no es cierto? Ahí está, egoísta. En otras palabras, ¿no te importa, Señor? ¿Se dan cuenta? Esta es nuestra actitud cuando nos preocupamos pecaminosamente. Y obviamente la preocupación pecaminosa puede llevar otros pecados, tiene otras consecuencias, porque cuando tienes esta actitud, obviamente tiendes a pecar en otras áreas. Olvidas las necesidades de tu familia, de otros. ¿Por qué? Porque estás preocupado pecaminosamente, y si estás pecando como Marta, tiendes a olvidar a otros y pecas en otras áreas, sin duda alguna. Puedes olvidarte de orar por ellos, puedes olvidarte de que tienes la capacidad de ayudarlos en alguna necesidad práctica, pero como estás tan preocupado por tus cosas, estás pecando, desaprovechas esa oportunidad, pecas cuando tienes la responsabilidad de quizás ayudar porque tienes la capacidad. Noten esto, por si no fuera suficiente, noten otra característica. La preocupación pecaminosa olvida quién es Dios. Pierde los parámetros divinos. Olvida quién es Dios. Noten esto, versículo 40. Recuerden a quién le está hablando, no es el vecino de al lado. Está hablando con el creador del universo.
Y en el versículo 40, noten, dice, Señor, ¿no te da cuidado o no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y le dice, dile pues que me ayude. El dile en griego es imperativo. Le está ordenando al Señor. Párate, ya salgo, Señor, dile que me ayuda, porque soy un manojo de nervios y, por favor, no estoy pensando en nadie más que yo, por favor, que haga algo. Se la pueden imaginar. Noten, aquí olvida, en primer lugar, trata al Señor como si no supiera. Como si no supiera. El Señor no se ha dado cuenta de que está muy afanada y de que necesita ayuda. Olvida su omnisciencia. Olvida el conocimiento perfecto de Dios. Como si Cristo no supiera. Y además actúa, escuchen, como si Cristo no se interesara por ella. ¿No te importa? ¿Qué es eso? Se te olvidó, Marta, aparentemente en el momento, que el Señor Jesucristo es amor perfecto y que nadie se preocupa tanto por ti como Dios. Nadie conoce como Dios tus necesidades, tus luchas, tus aflicciones. Sin embargo, la preocupación pecaminosa no te distorsiona su concepto de Dios. Además, obviamente, lo trata como si fuera igual a ella y hasta le dice qué hacer. Señor, ya, por favor, párate, necesito ayuda. Olvida su santidad, olvida que Dios es totalmente diferente a ella, como si fuera igual a ella y ella le dice qué hacer. Noten, así somos cuando nos preocupamos pecaminosamente. Finalmente, y esto es algo que ya mencionamos de manera implícita, la preocupación pecaminosa no escoge enfocarse en Dios. En esencia, dicho de otra manera, no determina, no escoge pensar en Dios y en su palabra. Esto es lo que vemos en el versículo 42, noten. Después de que el Señor le dice que está afanada y turbada, pero solo una cosa es necesaria. Y escuchen esto, María, ¿qué dice ahí? Ha escogido la buena parte. Eso es clave. Ha escogido, escucha, es una decisión. Escoges sentarte a los pies del Señor y escuchar su palabra. Obviamente, en términos figurados en nuestro día, no que el Señor viene a tu casa físicamente, como en el caso de Marta y María, pero obviamente aplicado a nuestro día, estudiar la palabra. Es una decisión. Esta es nuestra tendencia, en algunos más fuerte, en otros menos, pero nuestra tendencia es ser como Marta. Y noten, es una decisión. Noten, no estamos diciendo que descuides tus responsabilidades en el hogar, en el trabajo, en cualquier otro ámbito de responsabilidad en tu vida y que te pongas a estudiar la Biblia 8 horas al día y que no le des de comer a tu familia y que no te vayas a trabajar porque estoy sentándome a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Claro que no, esa no es la idea, obvio. Noten el contexto histórico, es una oportunidad única. Y Marta está desperdiciando este privilegio. Esto nos da una idea entonces de lo serio que es el pecado de preocupación pecaminosa. Y el Señor nos dice ahí en el versículo 25, entonces, no te afanes por tus necesidades materiales, porque es pecaminoso. Eso ya, por cierto, será suficiente, ¿no es cierto? Ya, no te afanes, es pecado, no lo hagas, punto. Sin embargo, noten la misericordia de Dios. Vamos a ver 5 razones más, vamos a ver una más hoy y seguiremos la semana próxima. En segundo lugar, noten otra vez la compasión del Señor, probablemente porque Él conoce nuestra tendencia a preocuparnos pecaminosamente. Insisto, sería suficiente que nos hubiera dicho, no te afanes. Señor, gracias, eso es todo. Tú eres el Dios del universo. Tú dices que no se haga algo, no se hace, punto, ¿no es cierto? El no acatar este mandato es pecado, sería suficiente, pero noten de nuevo la compasión del Señor. Aquí viene otra razón. No te afanes por tus necesidades materiales, porque, escuchen esto, tu Padre las cubre. Tu Padre las cubre. Versículo 26. Mirad las aves del cielo. Una pausa. Simple, les está diciendo que levanten la vista, que vean las aves, que piensen en las aves.
Por cierto, esto era algo con lo que estaban familiarizados los discípulos y la gente que vivía en Israel. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que había muchos tipos de pájaros en la región. Por ejemplo, en Levítico 11, 13 al 19, se mencionan unas 20 especies diferentes. En el Salmo 103, 5 se mencionan águilas. En Levítico 12, 6, palomas y tórtolas. En Lucas 12, 24, entrando al Nuevo Testamento, se mencionan cuervos. En el Salmo 84, 3, gorriones y golondrinas. Entonces, la gente a la que le está hablando el Señor estaba familiarizada con las aves. Había muchas aves en esa región. Y les pide entonces que observen, que vean a los pájaros, versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Una pausa ahí. Dios alimenta a las aves mediante, escuchen, el trabajo que instintivamente las aves llevan a cabo para encontrar comida. Soberanamente, noten, Dios hace posible que ese instinto de buscar alimento sea satisfecho con el alimento que Dios mismo hace posible que encuentren. Sea un gusano, insecto, vegetal, lo que sea. Obviamente las aves, no van a encontrar un ave, a menos de que sea recién nacido, un ave adulta, no van a encontrar nunca un ave que abra el pico y se quede en el nido. No son perezosas, salen a buscar insectos, gusanos, instruyendo a sus crías para que hagan lo mismo. El Salmo 147, 9 reitera esta verdad, y noten entonces que el Señor aquí está diciendo, observen las aves, y la idea es esta, escuchen, que no buscan su comida. Noten que dicen, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Está describiendo el proceso de agricultura. Lo que está diciendo el Señor, noten, no es que miren las aves, no hacen nada y Dios les da de comer. No. Lo que está diciendo es, observen las aves que no buscan su comida de una manera tan elaborada como lo hace un agricultor, quien tiene que sembrar, tiene que cegar, tiene que cosechar en graneros. Y aunque las aves no están involucradas en un proceso tan complicado, tan elaborado como un agricultor para encontrar su comida, noten de nuevo al final del versículo 26, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Noten qué verdad. Noten, por cierto, cuando dice vuestro Padre Celestial, esta frase muestra que se refiere a creyentes, está hablándole a creyentes, ¿recuerden? Primordialmente los discípulos son la audiencia, Mateo 5:1, aunque hay incrédulos ahí. La idea es que el Creador del universo cuida de su creación, es Padre espiritual de todos los que han venido a Él a través de Jesucristo, todas aquellas personas a quienes Él soberanamente ha hecho nacer de nuevo. Juan 1:12, ¿recuerdan? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12 al 13. Entonces el Señor les dice, observen las aves. Dios les da de comer mediante el instinto que Él ha diseñado en cada ave por buscar alimento. Él hace posible que encuentren su alimento. Él les da de comer, a pesar de que no están involucradas en un proceso tan complicado de encontrar la comida como un agricultor. Recuerden, la agricultura en ese entonces, a la audiencia a la que le está hablando el Señor, era una actividad primordial para vivir. Y con esto en mente, noten versículo 26 al final, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Noten, el argumento va de lo menor a lo mayor. El punto, escuchen esto, es que si Dios le da de comer a las aves, quienes son parte de su creación, ¿cómo no nos va a dar de comer a nosotros, que somos mucho más valiosos para Dios en comparación a las aves? Noten la implicación de esto también, a diferencia de lo que ecologistas extremos nos dicen que nuestro hermano es el árbol o un perro o un delfín. No, desde el punto de vista bíblico, el ser humano está por encima del resto de la creación en términos de valor para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos mucho más valiosos que las aves? Dos razones. En primer lugar, Dios nos hizo a su imagen, no a las aves.
Génesis 1, 26 al 31, de todas las criaturas que Dios hizo, solo una fue hecha a su imagen y semejanza, y es el ser humano, hombre y mujer por igual. Entonces, simplemente eso sería suficiente. El ser humano tiene un valor que está muy por encima del resto de la creación desde el punto de vista de Dios, pero además no solo porque lo hizo a su imagen y semejanza, sino que en segundo lugar también porque, recuerden, vuestro Padre Celestial las alimenta, le está hablando a sus hijos. Somos de un valor mucho mayor que las aves, no solo porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, sino porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Somos sus hijos. Escuchen, tenemos una relación con Él. Noten qué verdad. Cristo no vino a morir por las aves. No vino a morir, de nuevo, me apena mucho con ustedes que aman a sus mascotas, síganlas disfrutando porque son temporales, son una expresión de la bondad de Dios, enriquecen nuestra vida, disfruten sus pájaros, disfruten sus peces, perros, gatos, hurones, lo que sea que tengan, algún excéntrico ahí, sus boas constrictor y sus otras cosas, sus tigres, lo que sea, pero escucha, Dios no busca ni es parte de su diseño tener una relación con una criatura que no sea un ser humano. No ha sido parte de su diseño. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, hablando de seres humanos. Noten qué consuelo, qué consuelo. La idea entonces es, si Dios le da de comer a las aves, que no son creadas a su imagen y semejanza, con quienes no tiene una relación personal de amor, ¿cuánto no te va a dar de comer a ti, que te hizo a su imagen y semejanza y entregó a su Hijo y te trajo a sus pies, te escogió desde antes de la fundación del mundo, te concedió arrepentimiento, fe, te da el deseo y la capacidad de ser obediente a Él, te está conformando a la imagen de su Hijo, te va a llevar a la gloria? ¿Cómo no te va a dar de comer? Esa es la idea. Obviamente este versículo no promueve la pereza disfrazada de una supuesta fe que dice, no me preocupo, Dios me va a dar de comer, no hay problema, Dios me hizo a su imagen y semejanza, soy su Hijo, no hay problema. Si le da de comer a las aves, me va a dar de comer a mí, ya lo explicamos, eso no es lo que dice el principio. Pablo mismo lo dijo, recuerdan, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segundo de Tesalonicenses 3:10. La implicación de esto es que así como las aves trabajan, tú también trabajas, y recuerda, el medio primordial por el cual Dios suple tus necesidades materiales elementales es el trabajo. Obviamente hay ocasiones, entendemos, en las que quizás por enfermedad, quizás por causas ajenas a ti, no tienes trabajo. Esta promesa sigue siendo válida. La implicación es que estás siendo responsable, estás haciendo lo que está de tu parte por trabajar diligentemente o estar en proceso de buscar trabajo. Y un comentario al margen práctico de esto, tristemente hay cristianos a veces que por imprudencia van de trabajo en trabajo y están sufriendo, pero es más bien por pecado, no por una razón bíblicamente genuina. Ejemplo, te corren del trabajo porque te pidió el jefe que mintieras en la declaración de impuestos o que pecaras y dices no y te corren. Bueno, gracias a Dios, si buscaste ser prudente, hiciste lo que estaba de tu parte sin pecar por honrar la petición de tu jefe, Dios lo sabe. Otra cosa es que estás en un trabajo y alguien es tu aguijón en la carne, por así decirlo. Tienes un jefe, tienes un compañero de trabajo muy difícil de tratar y por egoísmo, aunque ciertamente es difícil, acabas aventando la toalla porque no te gusta trabajar ahí, porque es muy molesto estar con este gruñón. ¿Sabes qué? Tienes que evaluar ahí tu actitud, porque una cosa es que te corran por ser fiel al Señor, otra cosa es por desobediencia tuya, por no ser paciente, o quizás te corren por impuntual, o quizás te corren por, de nuevo, porque no haces un trabajo de calidad, o tú renuncias porque no te gusta porque la oficina en la que trabajas está muy caliente y no hay aire acondicionado, o el aire acondicionado está muy frío
Bueno, a menos, francamente, yo diría, y esta es mi opinión, no la Escritura, a menos de que tuvieras un problema de salud muy serio, que has hecho todo lo que está de tu parte por resolverlo y es algo, es la última medida que puedes tomar, quédate ahí. Recuerda, vives en un mundo caído. Eres un pecador, vives con pecadores, trabajas con pecadores y ningún trabajo, ninguna familia, nada en tu vida va a ser perfecto hasta que estés en la gloria. Tienes que recordar esto. Porque a veces en nuestro celo por ser fieles al Señor, ya me voy de esta iglesia, me caen mal las bromas de Luis, entiendo, no soy el más simpático, está bien. O me voy porque me vio feo la hermana tal, o me trató mal aquí y allá, o no me consideró para esto o aquello. Lo que sea, iglesia, trabajo. Es un mundo caído. Y tienes que ser paciente, tienes que esforzarte por morir a ti mismo, por depender del Señor, de nuevo sin pecar, otra vez buscando ser sabio en la aplicación de la palabra de Dios. Busca ser un trabajador ejemplar, alguien longevo. Pregúntale, hay varios en nuestra iglesia que se han jubilado después de trabajar 30, 35 años. Pregúntale si en sus trabajos todo fue de color de rosa. Si llegaban a las 10 de la mañana, salían a las 2 de la tarde, todo trabajando con dignatarios, con embajadores de naciones, con un protocolo social ejemplar, con una amabilidad perfecta, todo a su gusto. Pregúntales. Aún en el mundo, escucha, la gente reconoce que para que alguien pueda jubilarse, tienes que tener una medida de madurez que te lleva a tolerar y afianzarte y aguantar, aun cuando las circunstancias en el trabajo no son las mejores, aun cuando tu dignidad es pisada, aun cuando eres humillado. Pregúntale, por ejemplo, a Ernesto, Alejandra González, que me vienen a la mente jubilados, pregúntale si siempre los trataron en charola de plata, pregúntale si siempre todo salió como ellos querían. En otras palabras, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar duro. Otra vez, Dios cuida de ti, sí, pero recuerda también lo que está dando por sentado aquí el Señor. Tienes que ser un trabajador que sea longevo, de calidad, que no sea de nuevo alguien que fácilmente en la primera adversidad avienta la toalla. De nuevo, es un asunto de virtud espiritual, nota, de ser paciente, de confiar en el Señor. Hermanos, ¿cuántos tristemente están enfrentando circunstancias en su vida, sus familias sufren porque el marido en ocasiones no es más que un hombre inmaduro, egoísta, que no le gustó y cómo lo trató el jefe y por dignidad se va y la familia no tiene que comer? Pero él guardó su dignidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O igual en una iglesia, y lo aplico en una iglesia porque es la misma idea. Te vas de la iglesia porque no te trataron como quisiste y echaste por la borda tantas cosas, tu familia está sufriendo porque tienes que proteger tu dignidad. Entonces, el Señor va a cuidar de ti. No debes afanarte por tus necesidades materiales porque es pecado, porque tu Padre cubre tus necesidades materiales, y la semana próxima continuaremos viendo que no sirve de nada afanarte. Es inútil, no sirve de nada. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Gracias por estas verdades. Gracias por recordarnos lo serio que es este pecado del afán. Perdónanos, Padre, por la facilidad con la que pecamos en esta área. Usa estas verdades, Padre, para fortalecer nuestra vida, que meditemos en ellas, que recordemos que si tú das de comer a las aves, si tú cuidas de tu creación, ¿cómo no vas a cuidar de aquellos a quienes creaste a tu imagen, con quienes tienes una relación? Y que recordemos de nuevo que tenemos el privilegio y responsabilidad de trabajar duro, porque es el medio primordial por el que provees para nuestras necesidades, y es un privilegio poder ser un testimonio en un mundo inconverso mediante un trabajo honorable a ti. Te agradecemos por esta mañana en Cristo Jesús.
Amén.